Tenga usted muy buen día, bienvenido nuevamente, una semana más a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, por las sugerencias acerca de los temas a tratar. En verdad que sumergirse en los temas bíblicos es encontrar, como está escrito en ella, la verdadera vida, la vida eterna. La semana pasada usted recordará que empezamos a platicar acerca de la relación que hay entre los días de la semana, los mandamientos, las plagas de Egipto y por supuesto las plagas de Apocalipsis. El día de hoy, siguiendo esa misma temática, le traigo a usted un tema muy importante que es preciso entender. Y es que sí, vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Es que la ley se abrogó, es que ya no está más de moda, es que cómo debemos de cumplirla o qué cosas no debemos prestar atención. Así que sabemos que el maestro de maestros es el mismo Dios, autor de esta palabra, que dejó el Espíritu Santo para que nos haga libres al encontrar la verdad y por supuesto gozar de esta vida y vida en abundancia. Así que si usted me hace el favor de acompañarme, véngase conmigo al texto de Éxodo capítulo 20, en donde encontramos los 10 mandamientos. ¿Por qué es tan importante irnos a los 10 mandamientos antes de continuar acerca de ese texto de Apocalipsis que nos habla de las plagas, que hacemos una relación directa, por supuesto, con las plagas de Egipto? Déjeme darle una explicación para que vayamos entrando en materia, pero antes déjeme saludar por favor a mi muy estimada y querida Sandrita Cordón. Gracias, Sandrita, por estar ya con nosotros en esta transmisión. Un abrazo fuerte. Y bien, le decía, ¿cuál fue la razón por la que Dios permitió las plagas en Egipto? Y es que la semana pasada tocamos dos puntos importantes. El primero, la revelación de Dios a tanto su pueblo, a su primogénito Israel, pero también a aquellos que no le conocían. Recordamos que hablamos acerca de esos 10 enunciados que Dios dijo, que Dios dio, por medio de los cuales Dios creó todo lo que existe. Estos están en el libro de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios. Pero tienen una estrecha relación, por supuesto, con su propia naturaleza, por quién es Él y por la forma en la que hace las cosas y las maneja. Para decirlo en términos generales, un naranjal, como frutos, va a producir naranjas. Una planta de fresas va a dar como cosecha fresas. Por tanto, Dios y su creación tienen una correspondencia directa a su propia naturaleza, a su propia esencia de amor total y absoluto. Pero, como Dios es perfecto, por supuesto tiene ciertos lineamientos y eso es lo que se describe en la ley que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Así que, como le decía, para entrar en materia debemos recordar que Dios lo hizo todo bueno y bueno de gran manera. Todo lo creado cumple un propósito por el cual Dios lo trajo a existencia. Y es que su motivo principal era ni más ni menos que usted y yo. Por supuesto, tener una familia, tener amigos, tener gente amada que de propio deseo decidiéramos por Él. Así, entonces, se trazó todo un plan que nosotros conocemos como el plan de la salvación, en donde indiscutiblemente tenían que estar las reglas de juego. Y esto es lo que podríamos traducir como Torá o la enseñanza para la vida o la enseñanza de libertad. Recuerda usted que allá en el Edén el hombre transgredió la ordenanza de Dios, la Torá, la instrucción. ¿Para qué?
para tener una eternidad directa, en relación directa, cara a cara con el Dios que le había creado. De esa cuenta, el hombre tuvo que ser expulsado del jardín del Edén y entonces se quedó en una desconexión continua de Dios. Pero siendo Dios amor de su propia naturaleza, se dio a sí mismo para podernos volver a conectar con Él. Pero las cosas no pueden funcionar si hay un amor desbordante que no tiene límites, porque entonces deja de ser amor. Y de esa cuenta Dios entrega al hombre en Sinaí las tablas de la ley. Y ahí nos vamos entonces a centrar el día de hoy y vamos a hablar acerca de estos mandamientos. Déjeme decirle que el pueblo judío dice en su tradición que estos mandamientos son las 10 premisas dentro de las cuales se resume toda la ley de Moisés, es decir, 613 mandatos, siendo estos positivos y negativos, es decir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero, ¿estarán vigentes para el día de hoy? ¿Será realmente esto una cuestión de cultura nada más? ¿O será propio del corazón de Dios? Déjeme decirle que los mandamientos, que la ley en sí, que la palabra, toda la escritura habla y describe a un uno y único, Jesucristo, Jesús nuestro Dios. Y siendo que dentro de esta ley podemos encontrar en ese compendio de las 10 palabras o los 10 enunciados o los 10 mandamientos, como usted lo quiera llamar, podemos encontrar esas cápsulas en donde se alojan todos los demás preceptos y además de donde Dios mismo se revela todos sus atributos de la deidad. Entonces podemos comprender que estos mandamientos jamás dejarán de ser. Y es que es así como Jesucristo mismo lo explica allá en el texto de Mateo cuando vayamos al Nuevo Testamento y entonces hagamos un enlace de qué dice el Antiguo Testamento o la ley de los antiguos y cómo Jesús mismo lo explicó. Así que sin tardarme más, véngase conmigo y nos vamos a leer el texto de Éxodo 20. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. Recuerda que esto es exacto allá en aquella revelación cuando Moisés le dijo a Dios: déjame ver tu rostro. Y están los 13 enunciados de la deidad, pues vemos que aquí hay una remembranza de ese pasaje exactamente y de muchos más de los cuales iremos hablando. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo
falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que un abrazo fuerte, mi querida Elvirita Garrido. Saludos, Leonardo Sarabia. Muchísimas gracias por estarnos viendo a lo largo y ancho de este precioso continente llamado América. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para ustedes. Y continuando con el orden de ideas, déjeme explicarle que la tradición judía nos indica que podemos dividir de la misma manera que Dios presentó a su pueblo 2 tablas de piedra con 5 palabras de un lado y 5 palabras en el otro. De esa misma manera podemos también hacer una agrupación debido a la temática que éstas desarrollan. Es así como los primeros 5 mandamientos hablan de la relación de Dios y el hombre y Dios. Pero en los segundos grupo de 5, es decir, del 6º al 10º mandamiento, hay entonces una vinculación del hombre con los demás hombres. Pero si usted presta atención, hay un mandamiento que queda del lado de la relación con Dios, pero que se trata propiamente de la relación y de la honra, del vínculo de los hijos hacia sus padres. Y es que explican los sabios que en el plan de la salvación, Dios invitó al hombre a ser partícipe, copartícipe de la creación misma. Y siendo que es necesario que haya un hombre y una mujer para procrear un hijo, entonces Dios ha compartido este tremendo honor, esta tremenda responsabilidad, este regalo de amor para con los hombres. De tal cuenta que podemos ver que en la palabra Adam, la letra Aleph representa a Dios. Es la primera letra de esta palabra. La Dalet y la Mem, ni más ni menos que forman la palabra Dam. Y esto quiere decir sangre. Así vemos entonces la participación del Padre y pues, del Padre Dios, que es nuestro Padre, pero también del padre y de la madre biológicos. Y además podemos hacer un ejercicio propiamente de letras y números y nos quedaríamos atónitos. Pero continuemos hablando entonces de esta relación importante que tiene Dios con el padre y la madre y la honra que manda a los hijos para con sus progenitores. Porque sabe, el padre y la madre son figuras que Dios ha permitido para darse a conocer, para revelar su amor, para revelar su deidad, para revelar su estima para con los hombres. Así pues, entonces entendemos que podemos partir de un lado 5 mandatos para la relación con Dios y 5 mandatos para la relación con el hombre. Y entonces podemos inmediatamente hacer un vínculo con las palabras de Jesucristo, porque toda la ley y todos los profetas se dividen en 2 enunciados muy sencillos de comprender. 1. Amarás a Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente, de tu corazón, con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a los hombres, amarás al prójimo, al otro, como a ti mismo. Y en ello se resume toda la ley. Y hemos visto que efectivamente tiene esto un gran sentido. Pero como yo le ofrecí a usted que nos vamos a ir al texto de Mateo, allá por las bienaventuranzas, entonces yo quiero además hacerle notar a usted algo muy importante. Cuando leemos los primeros mandamientos, estos enunciados que le explican al hombre la existencia del que autoexiste, y perdone la redundancia, pero no hay otra forma de decirlo, por eso su nombre, el gran yo soy, y por supuesto la determinación de Dios de que el hombre no pueda hacer ninguna otra imagen ni adulterar
en contra de él, yéndose detrás de otros dioses. Y luego usted se dará cuenta que todos los mandamientos tienen una misma premisa. Así podemos decir que comenzamos con el primer mandamiento, que es honrar a Dios, el autoexistente, con el conocimiento y por supuesto con el corazón. Pero además, cuando Dios hace esta implicación de y no te harás imagen, previo dice y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Está hablando otra vez de la mente y del corazón, pero inmediatamente lo vincula con el hacer. Así encontramos entonces que los primeros mandamientos en relación a Dios empiezan con la mente, con el corazón y luego con las obras. Mientras que los mandamientos que van relacionados, los hombres con los hombres, dan inicio exactamente al revés, porque comienzan después del quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, empiezan con el actuar, que es no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y vea, entonces regresa con la boca, no hablarás en contra de tu prójimo, dando falso testimonio, y no codiciarás con la mente la casa de tu prójimo y todas las cosas de tu prójimo. Y si se da usted cuenta, en este último verso, el verso 17 del capítulo 20, hay una implicación acerca de todas las cosas, personas del prójimo, es decir, su familia y todos sus bienes. Esto es muy importante porque sí, efectivamente la familia también aparece dentro de las situaciones, dentro de las cosas muy preciadas de la Torá. Pero si nos vamos entonces nosotros allá al Evangelio, y ahorita le voy a pedir favor que me acompañe a este viaje hermoso uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo, para encontrar que la palabra de Dios es una, única, y que guarda completa relación desde Génesis hasta Apocalipsis, podremos entonces entender por qué los juicios de Dios se dieron de la manera que se dieron allá en el Éxodo de Egipto y posteriormente están anunciados en el Apocalipsis. Entendiendo que todos estos mandatos, estas 10 palabras, estos 10 enunciados que a su vez agrupan todas las mitzvot o todos los mandamientos de Dios para el hombre, son una clara representación, por decirlo de alguna manera, del estándar de perfección y de santidad de Dios y cómo maneja su creación. Así que véngase conmigo y vámonos entonces ahora, ni más ni menos que al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y ahí encontraremos el famosísimo Sermón del Monte. Déjeme decirle que en el hebreo este monte se llama Haosher, y esto quiere decir el monte de la felicidad, el monte de la alegría. Por tanto, cada versículo que se ha traducido, especialmente en la versión Reina Valera, que yo le voy a usted a leer, se dará cuenta que inicia bienaventurado, cosa que es un tremendo error de traducción porque la buenaventura es una diosa griega. Así que debiésemos eliminar esta palabra y ponerla con los términos adecuados como feliz aquel que. Y esto es muy importante porque este error de traducción se repite constantemente a lo largo de la traducción de Reina Valera y de otras versiones bíblicas. Pero déjeme entonces ponerlo a usted en contexto. Es que es Jesús mismo el que está explicando quién es Él a través de esa explicación superior de la ley de Moisés, de todos los profetas y de todos los escritos. Es que de esa cuenta que Lucas capítulo 24 nos explica que cuando Jesús iba en el camino de Emaús, si quiere usted, venga y vamos a leerlo. Lucas, vamos a leer
encontraremos algo impactante. Y esto como un preámbulo a lo que vamos a leer en las llamadas bienaventuranzas. Y dice así: siendo Jesús mismo el que iba caminando rumbo a Emaús con aquellos dos hombres, después de la crucifixión y después de que Jesús resucitara. Dice así, Mateo 24, verso 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque recuerda usted que estos dos hombres iban platicando en el camino, que cómo era posible que Jesucristo hubiese muerto en una cruz y todos lo proclamaban Mesías. Así que Jesús les va explicando, caminando con ellos, y les dice, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Déjenme además señalar que cuando dice la palabra en todas las escrituras, se está refiriendo en términos exclusivos al Antiguo Testamento, porque para este punto el Nuevo no se había escrito todavía. Pero veamos todavía más de esta revelación y pasemos al verso 44 y dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, toda la Tanaj. Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevim y Ketuvim, y esto quiere decir Torah o la ley de Moisés, Nevim, profetas, Ketuvim escritos. Por tanto, Jesús les está diciendo, todo lo que allá se habla da crédito, da testimonio, anuncia a quien ustedes están viendo hoy resucitado, Jesucristo mismo. Así que continuemos leyendo, porque esta parte verdaderamente es clave para entender las escrituras. Y dice así, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vea usted que después de explicarles la Tanaj, es decir, la Torah, Nevim y Ketuvim, Torah, ley de Moisés, Nevim, profetas, Ketuvim escritos, entonces les abrió el entendimiento. Y eso es lo que pretendemos con el estudio metatextual, el estudio en el cual tomamos, por supuesto, como base fundamental las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero regresemos entonces a nuestro texto del Sermón del Monte. Y dice así, siendo Jesús quien habla, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ya platicamos de esto. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, verso 3, y yo voy a cambiar la palabra bienaventurada por felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así continúa una serie de bienaventuranzas de las cuales vamos a hablar la próxima semana, porque los minutos se nos van tan rápidamente. Pero yo quiero, como preámbulo de estas bienaventuranzas y de lo que vamos a encontrar en Mateo 5, 6 y 7, leerle lo que Jesús
cuál es la postura que Jesús tenía frente a la ley. Y dice así, en el verso 17 del mismo capítulo de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Muy bien, entonces déjenme aclarar por qué razón nosotros nos trasladamos de allá de los mandamientos e inmediatamente nos conectamos con el sermón del monte, el de las llamadas bienaventuranzas. ¿Y por qué Jesús mismo en este mismo capítulo se registra que nos dice que no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla? Pero nos habla de nuestra justicia. ¿A qué se refiere? Pues bien, déjeme decirle que siendo que Jesús es Dios y es Dios hecho como en forma de hombre, entonces debemos de cambiar nuestra forma de pensar y meternos en este judaísmo del siglo I, el cual Jesús mismo está hablando, y entender de acuerdo a los hebraísmos del momento a qué se refería. Así lo vuelvo a leer entonces el verso 17 y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ya sabemos que está hablando de la Tanaj. Y claro que no, porque en Emaús claramente vimos que utilizó a los profetas, a los Nebim, a los Ketubim, a los escritos y a la Torá para explicarles la revelación de la salvación. Así que, por supuesto que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sabe usted que esto es un hebraísmo que se utilizó, por supuesto, en el Antiguo Testamento a lo largo y ancho de todo este tiempo? Un abrazo y un beso fuerte, mi querido Jaim Barak, bendiciones para ti también, y a cada uno de ustedes muchas bendiciones, Antonio Durán, y por ahí se me pasaron a algunas personas que no pude saludar, pero muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Así que hasta del otro lado del mundo, nuestro cariño y nuestro reconocimiento para ti, Jaim. Así que continuamos. Y yo le decía a usted que esta expresión de dar cumplimiento a la ley obedece a una cuestión propiamente cultural. Y es que usted puede registrar en la Tanaj o en el Antiguo Testamento que la costumbre de los antiguos era reunirse, y además usted puede también consultar textos de la literatura rabínica y encontrar que el pueblo de Israel, dentro de su propia forma de ser, bueno, por eso hay un dicho que dice: 2 judíos y 3 opiniones, cada uno externa su opinión. Pero dentro de los eruditos, de los estudiosos de la Tanaj, esta costumbre era y es vigente de discutir acerca de la forma más apegada al espíritu con el cual Dios les había dado que escribiesen esta ley para entenderla de la manera adecuada. Es así como cuando un estudioso, un rab, ya en épocas posteriores, pero en épocas anteriores un maestro de la ley, un escriba, un estudioso de Torah, daba una opinión que era bien recibida por todos, debiéndose apegar a la forma en la que Dios había dado el texto y lo que éste quería decir. Entonces se le felicitaba y se le decía: has cumplido la ley. Cuanto más Jesucristo, que
Sabemos, por lo que hemos platicado, que esta ley lo describe a él. Él mismo estaba hablando de sí, pero además estaba hablando de ese plan de salvación que él mismo había trazado para nosotros. Y cómo, de manera verdaderamente incomprensible para el hombre, Dios iba a tomar esa forma de hombre para morir en una cruz y ser el Corbán Pesaj, el cuerpo del sacrificio de Pesaj. Corbán quiere decir acercar. Así Jesucristo es la ofrenda que nos acerca a Dios, a sí mismo. Y entendiendo entonces que Él no vino a abrogar la ley, sino a darle ese cumplimiento en sí mismo y además explicarnos a nosotros toda esa ley que estaba allá en la Tanaj, en los profetas, en los escritos, en la Torah, y darle un cumplimiento mucho que más alto, entonces se sienta en el Sermón del Monte y empieza a explicar los 10 mandamientos o las 10 palabras, el dabar de Dios, sentado y con un público ávido de conocerle y de escuchar palabras de vida eterna. Así que se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero déjeme por favor invitarlo para la próxima semana. Continuaremos con este y otros temas que en verdad son un bálsamo para el corazón. Iremos poco a poco entendiendo el Sermón del Monte y por supuesto entonces iremos caminando en todas las enseñanzas de Jesús acerca de la justicia, de la sal, acerca del amor a los hermanos, el adulterio, el divorcio y otros temas de interés. Así que por mi parte, solo me queda invitarlo para que la próxima semana, por favor, esté pendiente de nuestra transmisión, mismo día, misma hora, por supuesto, solo en Vea Canal Gotitas de Miel. Que el Señor le bendiga, le guarde y nos vemos en una semana. Bendiciones.